¿Cuál es tu jugo favorito? El jugo de fresa. A mí me gusta el de mango. A mí me gustan los jugos verdes para adelgazar. No sé, todos los jugos son ricos. Hay varias maneras de hacer un jugo. Por ejemplo, cuando lo hacemos con un extractor, sacamos la pura esencia de la fruta, y cuando lo hacemos con una licuadora, generalmente le echamos agua, por lo que la esencia queda diluida y pierde un poco su sabor. ¿Qué hacemos? Le echamos algo de azúcar y sabe mejor, pero se ha desvanecido la esencia. A veces, para que alcance más, echamos más agua y más azúcar, y la esencia de la fruta se pierde casi por completo. Ahora pensemos en esos dos vasos de jugo. Uno conserva la esencia de la fruta y el otro está sumamente diluido en agua y azúcar. ¿Cuál sabe mejor? ¿Cuál es más saludable? Jesús, antes de partir, les compartió a sus discípulos la esencia del Evangelio. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a hacer lo que mandó Jesús. ¿Y qué nos mandó Jesús? Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la esencia del Evangelio. Por eso la Iglesia del Nuevo Testamento no solo adoraba a Dios, sino que era abundante en obras de amor y misericordia en favor de los pobres y necesitados. Vendían sus posesiones para repartirlas. Compartían el alimento con quienes no lo tenían. Recogían ofrendas especiales para los necesitados. En fin, mostraban un amor genuino hacia el prójimo como lo hizo Jesús. Han pasado casi 20 siglos y vale la pena evaluar si los cristianos de hoy somos como el vaso que conserva la esencia o como el vaso que ha sido diluido en agua y azúcar. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿cómo conservar la esencia de la Iglesia del Nuevo Testamento? En primer lugar, sirviendo dentro de la Iglesia. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia creció exponencialmente. Los nuevos creyentes eran de un corazón y un alma. La Iglesia primitiva se tomó en serio la instrucción de que no haya en medio de ti mendigo. El que tenía mucho compartía con el que no tenía, hasta que no hubo entre ellos ningún necesitado. La Iglesia de hoy ha diluido su esencia. Hemos echado muchas cosas al vaso de la licuadora. ¿Y el cuidado a los pobres de la iglesia? Hay un departamento que se encarga de eso. Sí, pero el servicio no es solo responsabilidad de un pequeño departamento de la iglesia compuesto por 5 hermanas con uniforme y casi sin presupuesto. El servicio abnegado fue el corazón de la Iglesia Apostólica y debe volver a ser hoy el corazón de toda la Iglesia. El segundo consejo para conservar la esencia del Evangelio es sirviendo fuera de la Iglesia. En el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita. Su nombre griego era Dorcas, que significa gacela. Tabita siempre servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres, pero Tabita se enfermó y murió. Por esos días, Pedro estaba en Lida, una ciudad cercana al puerto de Jope, y enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente. Por favor, venga usted tan pronto como pueda. De inmediato, Pedro se fue a Jope con ellos y al llegar lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar. Luego se arrodilló y oró al Señor. Después de esto, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse en pie y luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva.
Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en el Señor Jesús. Esta mujer servía a los pobres tan rápido como una gacela. Por eso Dios la resucitó tan rápido como una gacela. Y la historia de Tabita nos recuerda que el servicio, es decir, la esencia del Evangelio, no debe estar solo dentro de la iglesia, debe atravesar las paredes y alcanzar a los necesitados de la comunidad. De esa manera, muchas más personas creerán y entregarán sus vidas a Cristo Jesús. En tercer lugar, ofreciéndonos en sacrificio vivo. Jesús no solo se sacrificó por nosotros en la cruz, antes de eso se presentó como un sacrificio vivo en favor de los necesitados. En Romanos 12, Pablo muestra cómo debe ser la vida de aquellos que están dispuestos a presentarse como sacrificio vivo y cómo deben relacionarse con los demás. Si tienes el don de servir, sirve. Si tienes el don de repartir, hazlo con liberalidad. Sé misericordioso, pero con alegría. Ama sin fingimiento. Aborrece lo malo y haz lo bueno. Sé diligente, no perezoso. Comparte para las necesidades de los santos. Practica la hospitalidad. Gózate con el que se goza y llora con el que llora. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea que no se trata solo de hacer esas cosas. Hay que hacerlas bien Con entusiasmo. y sobre todo con amor. Correcto, esa es la esencia del Evangelio. Recuerden que Pablo les está escribiendo a personas que vivían en Roma. Como vivían en una sociedad opresiva y a veces cruel en el corazón del Imperio Romano, Pablo los instruye para que lleven una vida diferente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la cuarta forma de conservar la esencia que caracterizó a la Iglesia del Nuevo Testamento es haciendo del servicio un estilo de vida. El escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, escribió una famosa frase. Lo esencial es invisible a los ojos. Y eso es cierto. El apóstol Santiago, hermano de Jesús y una de las columnas de la Iglesia Apostólica, escribió: «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Y eso también es cierto. Es decir, la esencia de una persona no salta a simple vista, pero sí se manifiesta a través de sus obras. Santiago, considerado santo y justo por todos los habitantes de Jerusalén, entendió que eso era parte de la esencia del Evangelio. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La tía Elena así lo confirma. Solamente con un generoso desinterés por aquellos que necesitan ayuda, podremos dar una demostración práctica de las verdades del Evangelio. Siempre será más fácil echarle la culpa a otros, pero recuerda que la iglesia somos todos y que estamos llamados a ser parte de un reino que alumbra con la luz de Cristo, donde hay tinieblas y necesidades. No diluyamos la esencia del Evangelio entre tantas distracciones. Seamos como ese vaso que conserva la esencia de la fruta. Seamos como esa iglesia del Nuevo Testamento que se entregó por los pobres y necesitados. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Servir a los Necesitados. Muchas gracias a aquellos que están haciendo posible los subtítulos en inglés y en italiano. Si crees que puedes ayudarnos con los subtítulos en otros idiomas o si deseas apoyarnos de otra manera, contáctanos y no olvides suscribirte y compartir. Recuerda que juntos podemos crecer más.